Roma conquistó el mundo, pero no pudo salvarse. Su caída no comenzó con una invasión extranjera. Tampoco ocurrió durante una única noche de destrucción. El imperio llevaba siglos debilitándose desde su interior. Esta es la investigación sobre quién destruyó Roma. Durante siglos, Roma pareció invencible. Sus legiones conquistaron territorios, sus caminos conectaron continentes y sus emperadores gobernaron a millones de personas desde Europa hasta África y Asia. Pero el poder romano ocultaba una enorme fragilidad. Mantener aquel territorio exigía soldados, funcionarios, alimentos, impuestos, rutas seguras y una autoridad política capaz de coordinarlo absolutamente todo. Cuando varias de esas piezas comenzaron a fallar simultáneamente, el imperio perdió la capacidad de recuperarse. Cada problema alimentó al siguiente, formando una cadena difícil de detener. Por eso, buscar una única causa sería engañoso. Roma no fue destruida solamente por los bárbaros, los impuestos, las epidemias o los malos emperadores. Fue destruida por la combinación de todos esos factores. Nuestra investigación comienza mucho antes del año 476, la fecha tradicionalmente asociada con el final del Imperio Romano Occidental. La primera pista aparece en la política. El sistema imperial dependía enormemente de una persona, el emperador, comandante del ejército, máxima autoridad civil y símbolo de unidad. El problema era que Roma nunca estableció una regla de sucesión completamente segura. Algunos emperadores heredaban el poder, otros eran adoptados y muchos llegaban al trono mediante conspiraciones militares. Cuando un emperador moría sin un sucesor reconocido, diferentes generales podían proclamarse gobernantes. Entonces las legiones dejaban de proteger las fronteras para combatir contra otros ejércitos romanos. La ambición personal convertía a cada comandante exitoso en una amenaza. Si tenía suficientes soldados, dinero y prestigio, podía intentar tomar el poder por la fuerza. De esta manera, el ejército creado para defender al imperio comenzó a decidir quién debía gobernarlo. Los emperadores dependían cada vez más de la lealtad militar. Durante la crisis del siglo III, Roma atravesó décadas de invasiones, rebeliones, dificultades económicas y cambios constantes de emperador. El poder central estuvo peligrosamente cerca de desaparecer. Entre los años 235 y 284, numerosos emperadores gobernaron durante periodos muy breves. Muchos fueron asesinados, derrotados o abandonados por los mismos soldados que los habían proclamado. Cada nueva guerra civil consumía recursos, los campos quedaban desprotegidos, el comercio se interrumpía y las tropas fronterizas eran trasladadas hacia el interior para luchar contra otros romanos. Mientras dos candidatos discutían quién debía vestir la púrpura imperial, pueblos extranjeros podían cruzar las fronteras, saquear ciudades o apoderarse de territorios casi sin resistencia. Roma consiguió superar aquella crisis gracias a emperadores reformistas como Diocleciano. Sin embargo, la solución no eliminó los problemas, únicamente creó estructuras capaces de contenerlos temporalmente. Diocleciano comprendió que un solo hombre difícilmente podía gobernar todo el imperio. Por eso estableció un sistema en el que varios emperadores administraban diferentes regiones. La idea buscaba facilitar la defensa, acelerar las decisiones y organizar la sucesión, pero también demostraba que el territorio romano se había vuelto demasiado extenso para una autoridad individual. Cuando Diocleciano abandonó voluntariamente el poder, el sistema no funcionó como esperaba. Los sucesores comenzaron a enfrentarse y una nueva serie de guerras civiles sacudió al imperio. Constantino terminó imponiéndose sobre sus rivales, reunificó el poder y fundó Constantinopla, una nueva capital situada estratégicamente entre Europa y Asia, protegida por tierra y mar. Sin embargo, cada victoria de un emperador romano sobre otro tenía un precio enorme. Miles de soldados morían en conflictos internos y las provincias financiaban campañas que no ampliaban las fronteras. Los emperadores necesitaban recompensar a las tropas que los habían llevado al poder. Esto podía significar aumentar los pagos militares, entregar cargos políticos o conceder privilegios a determinados comandantes. El resultado fue una autoridad cada vez más militarizada. Para sobrevivir, un emperador no necesitaba solamente gobernar bien, debía impedir que sus generales acumularan demasiado poder. Algunos emperadores occidentales fueron niños controlados por funcionarios, familiares o comandantes. Otros gobernaron durante tan poco tiempo que apenas pudieron comprender la situación que habían heredado. Detrás del trono aparecieron hombres fuertes, especialmente generales capaces de dirigir ejércitos. Estos podían proteger al emperador, manipularlo o sustituirlo cuando dejaba de resultarles conveniente. En el siglo V, la parte occidental sufrió una rápida sucesión de gobernantes y usurpadores. La dignidad imperial continuaba existiendo, pero su autoridad real era cada vez menor. Nuestra segunda pista se encuentra en la economía. Roma necesitaba una inmensa cantidad de dinero para mantener carreteras, ciudades, funcionarios, fortificaciones
y cientos de miles de soldados. Durante las grandes conquistas, el imperio había recibido tierras, esclavos, metales y botines. Pero cuando la expansión se detuvo, esos ingresos extraordinarios dejaron de alimentar al sistema. Roma debía financiar ahora la defensa de un territorio gigantesco sin disponer de nuevas conquistas. El imperio pasó gradualmente de obtener riqueza mediante la expansión a gastar fortunas protegiéndose. Los impuestos se volvieron fundamentales. Los agricultores pagaban parte de su producción, los comerciantes afrontaban cargas fiscales y las ciudades debían contribuir al funcionamiento de la administración imperial. Pero aumentar los impuestos tenía consecuencias. Si una región era saqueada, sufría una epidemia o perdía población, producía menos precisamente cuando el gobierno necesitaba recaudar más. Las autoridades podían exigir pagos adicionales para financiar guerras urgentes. Esa presión perjudicaba especialmente a pequeños propietarios, trabajadores rurales y administraciones locales responsables de entregar las cantidades solicitadas. Algunos campesinos endeudados perdían sus tierras y buscaban la protección de grandes propietarios. Mientras las riquezas se concentraban, al Estado le resultaba más complicado cobrar de manera eficiente. La moneda también atravesó periodos de fuerte deterioro. Para pagar los gastos, diferentes emperadores redujeron la cantidad de metal precioso presente en algunas monedas y emitieron más unidades. Cuando las personas desconfiaban de la moneda, los precios podían subir y los intercambios se complicaban. En determinadas regiones, el Estado comenzó a cobrar y pagar utilizando productos. La economía romana no se derrumbó de forma uniforme, ni al mismo tiempo en todas partes. Oriente conservó importantes ciudades y redes comerciales, mientras muchas regiones occidentales sufrieron mayores dificultades. También debemos evitar una imagen demasiado simple. El imperio tardío todavía poseía mercados activos, grandes propiedades productivas y zonas prósperas. No todo era pobreza, abandono y decadencia. El verdadero problema era la vulnerabilidad. Una economía sometida a impuestos, guerras y gastos militares podía funcionar en tiempos normales, pero tenía dificultades para soportar varias crisis simultáneas. Cuando una provincia era invadida, Roma no perdía solamente territorio, perdía campos agrícolas, ciudades, puertos, contribuyentes y soldados potenciales que sostenían al resto del imperio. Esto creó un círculo peligroso. Menos territorio significaban menos impuestos significaban menos soldados, y menos soldados facilitaban la pérdida de nuevos territorios. Una provincia resultaba especialmente importante para Occidente, África del Norte. Sus tierras agrícolas y sus ingresos fiscales ayudaban a abastecer al gobierno occidental y a la ciudad de Roma. Cuando los vándalos ocuparon gran parte del norte africano durante el siglo V, el gobierno occidental perdió una de sus fuentes de ingresos más valiosas y estratégicas. Roma intentó recuperar aquellas provincias mediante enormes operaciones militares. Algunas fracasaron antes de conseguir resultados, desperdiciando recursos que el debilitado imperio difícilmente podía reemplazar. Las derrotas económicas y militares se reforzaban mutuamente. La pérdida de África no destruyó inmediatamente a Occidente, pero redujo seriamente sus posibilidades de reconstruir un ejército poderoso. La tercera pista es invisible: las enfermedades. El mundo romano estaba conectado mediante caminos, ejércitos, rutas marítimas, mercados y ciudades densamente pobladas. Esa conectividad favorecía el comercio y el movimiento de personas, pero también permitía que determinadas enfermedades viajaran rápidamente entre provincias muy alejadas unas de otras. La llamada peste antonina golpeó al imperio durante el siglo II. No conocemos con absoluta certeza su enfermedad causante, pero las fuentes describen una mortalidad extendida. Décadas después, durante el siglo III, apareció otra gran epidemia conocida como peste de Cipriano, coincidiendo con guerras, inestabilidad política e invasiones en diferentes fronteras. Las epidemias no necesitaban eliminar a la mayoría de la población para causar problemas graves. Bastaba con reducir trabajadores, contribuyentes, agricultores, reclutas militares y funcionarios especializados. Cuando morían campesinos, disminuía la producción agrícola. Cuando enfermaban soldados, las fronteras quedaban debilitadas. Cuando desaparecían contribuyentes, el gobierno encontraba mayores dificultades para recaudar. Además, una epidemia podía provocar miedo, desplazamientos y conflictos religiosos. Las comunidades buscaban explicaciones, culpables o protección en una época en la que nadie comprendía los microorganismos. Sin embargo, sería incorrecto afirmar que una sola enfermedad derribó al Imperio Occidental. Las epidemias actuaron como golpes adicionales sobre una estructura sometida a otras presiones.
Su impacto exacto continúa siendo discutido porque las cifras antiguas son incompletas. Los historiadores combinan textos, arqueología, estudios ambientales y otras pruebas para reconstruir lo ocurrido. Las enfermedades muestran algo fundamental. Roma no controlaba todos los factores que afectaban su destino. La naturaleza también podía alterar la población, la producción económica y la capacidad militar. Un imperio enorme poseía grandes recursos, pero también una compleja dependencia entre sus regiones. Si fallaban varias áreas importantes, los efectos podían propagarse por todo el sistema. Las investigaciones actuales conceden mayor atención a epidemias y condiciones ambientales, aunque siguen debatiendo cuánto pesaron frente a las decisiones políticas, económicas y militares. La cuarta pista está en la división del imperio. Roma había separado temporalmente sus territorios otras veces, pero la diferencia entre Oriente y Occidente fue haciéndose cada vez más profunda. En el año 395, tras la muerte de Teodosio, sus hijos Arcadio y Honorio quedaron al frente de las partes oriental y occidental, gobernadas desde cortes diferentes. No significaba que los romanos consideraran haber creado dos civilizaciones completamente independientes. Ambas cortes todavía pertenecían, en teoría, a un mismo mundo político y cultural romano. Pero en la práctica, cada mitad tenía sus propios funcionarios, ejércitos, intereses y problemas. Cooperaban en algunas ocasiones y competían o se ignoraban en muchas otras. Oriente incluía regiones densamente pobladas y ciudades comerciales como Constantinopla, Antioquía y Alejandría. También controlaba territorios económicamente importantes en Egipto y Asia Menor. Occidente debía defender enormes fronteras europeas, territorios rurales extensos y provincias separadas por grandes distancias. Sus ingresos fiscales eran generalmente más limitados que los orientales. La geografía también favorecía a Constantinopla. Su ubicación permitía controlar rutas marítimas y terrestres, mientras sus poderosas murallas dificultaban enormemente un ataque directo contra la capital. Occidente, en cambio, poseía una larga frontera continental junto al Rin y el Danubio. Numerosos grupos podían buscar diferentes puntos por donde ingresar al territorio imperial. Cuando Occidente necesitaba ayuda militar, Oriente no siempre podía o quería proporcionarla. El gobierno oriental también enfrentaba amenazas, rivalidades internas y conflictos contra el imperio persa. En determinadas ocasiones, Constantinopla prefirió negociar con grupos que después se desplazaron hacia territorios occidentales. Salvar una mitad del imperio podía aumentar la presión sufrida por la otra. La división permitió administrar mejor determinadas regiones, pero también debilitó la capacidad de responder como una sola potencia. Los recursos dejaron de distribuirse siguiendo una estrategia completamente unificada. Mientras Oriente conseguía reconstruir ejércitos o comprar acuerdos, Occidente perdía provincias. La diferencia económica y estratégica entre ambas mitades se hizo cada vez más difícil de superar. Esta separación explica por qué hablar simplemente de la caída de Roma puede resultar confuso. En realidad, cayó el gobierno imperial occidental mientras el oriental continuó llamándose romano. La división de 395 no provocó automáticamente el final, pero dejó a Occidente enfrentando sus crisis con una base económica, militar y geográfica menos favorable. La quinta pista está en las fronteras. Durante siglos, Roma había vigilado los ríos Rin y Danubio mediante fuertes, caminos y ejércitos permanentes. Al otro lado vivían numerosos pueblos con identidades y alianzas cambiantes. No formaban un bloque único llamado los bárbaros. Algunos comerciaban con Roma, otros servían en sus ejércitos y otros combatían contra ella. Los romanos llevaban mucho tiempo incorporando extranjeros. Guerreros de distintos pueblos podían recibir pagos, tierras o ciudadanía a cambio de luchar por el imperio. Esta práctica no era necesariamente una señal de decadencia. Roma siempre había crecido integrando poblaciones diferentes. El problema apareció cuando el gobierno dejó de controlar eficazmente las condiciones de esa integración. Durante el siglo IV, la aparición de los hunos alteró el equilibrio existente más allá de las fronteras. Su avance empujó a otros grupos hacia territorio romano. Algunos no entraban solamente como conquistadores, eran comunidades enteras que huían, acompañadas por familias, animales y pertenencias, buscando protección frente a una amenaza todavía mayor. En el año 376, un numeroso grupo de godos solicitó permiso para cruzar el Danubio y refugiarse dentro del imperio. Roma aceptó parcialmente porque esperaba convertirlos en agricultores, contribuyentes y soldados. Sin embargo, funcionarios romanos abusaron de ellos, retuvieron alimentos y aprovecharon su desesperación para enriquecerse. El hambre y los abusos provocaron una rebelión. Roma intentó aplastarla, pero en el año 378 su ejército fue derrotado cerca de Adrianópolis.
El emperador Valente murió en la batalla. La derrota demostró que un gran ejército romano podía ser destruido dentro de su propio territorio por personas que inicialmente habían solicitado refugio. Adrianópolis no significó el final inmediato del imperio. Roma todavía poseía enormes recursos y consiguió negociar con los godos, pero el acuerdo permitió que grupos armados permanecieran unidos bajo sus propios líderes dentro de las fronteras. El gobierno necesitaba su servicio militar, aunque no siempre podía imponerles obediencia completa. A partir de entonces, las relaciones se volvieron más complejas. Los líderes extranjeros negociaban cargos, alimentos, territorios y reconocimiento. Podían luchar para Roma durante una campaña y enfrentarse a ella durante la siguiente. Las diferencias entre aliado, refugiado, soldado y enemigo se hicieron cada vez más difíciles de distinguir. Los ejércitos romanos seguían contando con excelentes comandantes, pero muchos debían utilizar contingentes reclutados entre distintos pueblos. Esto no significaba que esos soldados fueran automáticamente desleales. El problema era que sus líderes podían perseguir intereses propios cuando el gobierno incumplía pagos, promesas o repartos de tierras. Mientras tanto, las guerras civiles continuaban retirando tropas de las fronteras. Un general que necesitaba derrotar a un rival político podía abandonar temporalmente una región defensiva. Si ganaba, obtenía el trono. Si perdía, Roma había desperdiciado soldados y dejado un espacio que otros grupos podían aprovechar. En la última noche del año 406, varios pueblos cruzaron el Rin y penetraron en la Galia. Entre ellos se encontraban vándalos, alanos y suevos. Las circunstancias exactas del cruce siguen siendo discutidas, pero Occidente no consiguió expulsarlos definitivamente y muchos continuaron desplazándose hacia Hispania. Al mismo tiempo, las tropas romanas en Britania proclamaron a sus propios emperadores y cruzaron hacia el continente. El gobierno imperial perdió gradualmente su control efectivo sobre la isla. Britania no fue conquistada durante una única batalla decisiva. Las autoridades romanas simplemente dejaron de disponer de fuerzas suficientes para administrarla y defenderla. La pérdida de Britania muestra cómo se desintegraba el poder. Roma podía conservar leyes, títulos y aspiraciones sobre una provincia, pero eso no significaba que pudiera recaudar impuestos, nombrar funcionarios o enviar soldados. El imperio seguía existiendo en los documentos mucho después de haber perdido el control cotidiano de algunos lugares. Las migraciones y las invasiones no fueron una ola uniforme que golpeó una muralla intacta. Fueron movimientos prolongados que aprovecharon guerras civiles, rivalidades imperiales y defensas debilitadas. Los pueblos germánicos establecieron finalmente sus propios reinos en territorios occidentales, reemplazando la autoridad central romana por gobiernos regionales. En el año 410 ocurrió algo que parecía imposible. Los visigodos dirigidos por Alarico saquearon Roma. La ciudad ya no era la principal capital administrativa, pero seguía representando el corazón simbólico del imperio. Durante siglos había proyectado una imagen de eternidad. Verla ocupada por un ejército extranjero causó una profunda conmoción en el mundo romano. El saqueo no destruyó completamente Roma ni acabó con el gobierno occidental. Después de abandonar la ciudad, los visigodos siguieron negociando con las autoridades. Finalmente se asentaron en partes de la Galia y crearon un reino que, al principio, mantuvo una relación legal ambigua con el imperio y conservó numerosas prácticas romanas. Esta continuidad explica por qué el proceso no puede reducirse a civilización contra barbarie. Muchos líderes germánicos admiraban la cultura romana, utilizaban sus títulos y necesitaban a sus funcionarios. No buscaban necesariamente borrar Roma del mapa. En muchos casos pretendían obtener una posición privilegiada dentro del sistema, hasta que terminaron sustituyéndolo. Otro grupo avanzaba hacia una provincia mucho más valiosa. Los vándalos cruzaron desde Hispania al norte de África y capturaron Cartago en el año 439. Desde allí controlaron territorios agrícolas, rutas marítimas y una flota capaz de amenazar las costas occidentales. Roma acababa de perder uno de sus principales motores fiscales. La pérdida africana fue devastadora porque Occidente necesitaba dinero para contratar ejércitos. Sin impuestos suficientes, el gobierno dependía todavía más de generales poderosos y tropas asociadas a líderes regionales. Recuperar África se convirtió en una prioridad, pero organizar una expedición marítima exigía recursos, coordinación y estabilidad que escaseaban. En el año 455, los vándalos saquearon Roma. Nuevamente, la ciudad sobrevivió, pero el ataque confirmó que la autoridad occidental no podía proteger ni siquiera su centro simbólico. Los emperadores aparecían y desaparecían mientras comandantes militares, cortesanos y potencias extranjeras decidían quién ocupaba el trono. Un general llamado Aecio
había conseguido contener algunas amenazas y construir alianzas con diferentes pueblos. En el año 451 participó en la resistencia contra Atila y los hunos en la Galia. Sin embargo, el emperador Valentiniano III lo asesinó personalmente, posiblemente temiendo su poder. Poco después, el propio emperador fue asesinado. La muerte de Aecio refleja el veneno político romano. Un comandante competente podía salvar al imperio y, precisamente por ese prestigio, convertirse en una amenaza para el emperador. El sistema castigaba a quienes acumulaban demasiado poder, aunque el gobierno necesitara desesperadamente sus habilidades para sobrevivir. Después de Valentiniano, la inestabilidad se intensificó. Algunos emperadores occidentales fueron colocados en el trono por generales de origen germánico que controlaban el ejército. El más influyente fue Ricimero, quien dominó la política durante años sin proclamarse emperador, instalando y retirando gobernantes según cambiaban sus alianzas. Todavía hubo intentos serios de recuperación. El emperador Mayoriano reformó fuerzas, trató de restaurar la autoridad en la Galia e Hispania y preparó una campaña contra los vándalos, pero su flota fue destruida y Ricimero terminó capturándolo, obligándolo a abdicar y ordenando después su ejecución. La historia de Mayoriano demuestra que la caída no era inevitable en cada momento. Existieron oportunidades de estabilización, gobernantes capaces y regiones dispuestas a colaborar, pero cada fracaso reducía las opciones disponibles. El imperio podía sobrevivir a una derrota, lo que ya no podía hacer era reemplazar continuamente sus pérdidas. En el año 468, Oriente y Occidente organizaron una gigantesca expedición para recuperar África. La campaña terminó en desastre frente a los vándalos. Se perdieron barcos, soldados y una enorme inversión. Para Occidente, aquello significó perder probablemente su última oportunidad realista de reconstruir una base financiera suficiente. Tras esa derrota, el gobierno occidental conservaba Italia y un control limitado sobre otros territorios, pero los grandes reinos regionales ya dominaban buena parte de la antigua superficie imperial. Los visigodos estaban en la Galia e Hispania, los vándalos en África, y otros grupos consolidaban sus propios dominios. Llegamos entonces al famoso año 476. El ejército de Italia incluía soldados que exigían tierras como recompensa. Cuando el gobierno rechazó sus peticiones, se rebelaron bajo el mando de Odoacro. El emperador occidental era Rómulo Augustulo, un joven colocado en el trono por su padre, el comandante Orestes. Odoacro derrotó y ejecutó a Orestes. Después obligó a Rómulo Augustulo a abandonar el trono. Según la fecha tradicional, el 4 de septiembre del año 476 terminó el Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, los habitantes de Italia probablemente no sintieron que el mundo hubiera cambiado completamente de un día para otro. Rómulo ni siquiera era reconocido como emperador legítimo por Constantinopla. Otro gobernante, Julio Nepote, continuó reclamando el título desde Dalmacia hasta su muerte en el año 480. Esto demuestra que cualquier fecha exacta simplifica un proceso político mucho más confuso y prolongado. Odoacro no destruyó todas las instituciones romanas. Gobernó Italia como rey, colaboró con el Senado y mantuvo elementos de la administración existente. Envió las insignias imperiales a Constantinopla y reconoció formalmente la autoridad superior del emperador oriental, aunque administraba Italia con gran independencia. Por eso, algunos historiadores consideran el año 476 una fecha útil, pero no una explosión final. El emperador occidental desapareció porque ya tenía poco poder efectivo. La deposición fue menos espectacular que los saqueos de Roma y quizá pasó inadvertida para muchas personas fuera de los círculos políticos. Lo que terminó fue un gobierno central capaz de nombrar autoridades, recaudar impuestos y desplegar ejércitos en todo Occidente. En su lugar aparecieron distintos reinos. Algunos conservaron leyes, funcionarios, religión, lengua y costumbres romanas, mientras desarrollaban nuevas estructuras políticas dirigidas por sus propias dinastías. La vida cotidiana tampoco cambió igual en todas partes. Algunas ciudades se redujeron, determinadas redes comerciales se debilitaron y varias infraestructuras dejaron de mantenerse. En otros lugares continuaron las actividades agrícolas, religiosas y administrativas. Para millones de personas, la transformación se extendió durante generaciones. Esto explica el debate entre caída y transformación. La caída describe correctamente la pérdida del poder imperial occidental. La transformación recuerda que la sociedad romana no desapareció instantáneamente. Ambas ideas pueden ser verdaderas dependiendo de si observamos el Estado, la economía, la cultura o la vida local. Entonces, ¿quién destruyó Roma? Los invasores dieron golpes fundamentales y se apropiaron de sus provincias, pero encontraron un imperio debilitado por luchas políticas, decisiones fallidas, dificultades fiscales, epidemias,
divisiones administrativas y décadas de guerras internas. Ningún sospechoso actuó completamente solo. Las invasiones empeoraban la economía. Una economía debilitada reducía el ejército. Un ejército reducido facilitaba nuevas invasiones. Las derrotas desacreditaban a los emperadores, y los emperadores inseguros iniciaban guerras contra sus propios generales. Roma quedó atrapada en un mecanismo donde cada crisis fortalecía a las demás. Tampoco debemos imaginar una decadencia constante desde el siglo II hasta el V. Hubo recuperaciones, reformas y periodos de estabilidad. Diocleciano, Constantino y otros gobernantes solucionaron problemas enormes, pero sus reformas también hicieron al Estado más complejo y no pudieron eliminar definitivamente las presiones acumuladas. La deposición de Rómulo Augustulo representa el final convencional del proceso, no su única causa. Para entonces, la autoridad occidental ya se había fragmentado entre distintos poderes y el cargo imperial había perdido gran parte de su capacidad militar, política y financiera. Pero nuestra investigación todavía tiene una pregunta decisiva. Si los problemas afectaban a todo el mundo romano, ¿por qué Oriente sobrevivió? Constantinopla poseía mejores defensas, provincias más ricas y una ubicación estratégica. Sus gobernantes conservaron una administración eficiente, ingresos fiscales más sólidos y mayor capacidad para reconstruir ejércitos, pagar alianzas o desviar amenazas. El Imperio Romano Oriental también sufrió guerras civiles, epidemias, invasiones y pérdidas territoriales. Sin embargo, sobrevivió al siglo V y sus habitantes continuaron considerándose romanos. Lo que hoy llamamos Imperio Bizantino mantuvo el derecho y la tradición imperial desde Constantinopla hasta que la ciudad fue conquistada por los otomanos en 1453. Roma entonces no cayó en un día. Se fragmentó lentamente mientras perdía estabilidad política, recursos económicos, población, fronteras y territorios. Su historia demuestra que las grandes potencias rara vez desaparecen por una única causa. Si te gustó esta investigación, suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en la próxima historia.